Bueno, ha generado mucha repercusión, ¿eh? Un fallo de la Cámara Federal de La Plata tiene que ver con delitos de corrupción, donde en estos delitos estén involucrados integrantes de los tres poderes, es decir, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. La corrupción no debe ser prescribible, o sea, por lo tanto, se tiene que juzgar cuando suceda, en definitiva, y no importa los años que pasen. Con nosotros Mariana Stillman, abogada asesora de la doctora Carrió. Bienvenida, Mariana. Mismo la doctora lo dijo, en 30 años es el gran paso de lucha contra la corrupción. ¿Podemos hacer un repaso de cómo se llega a este punto? Bueno, este es un caso del año 2001-2002 en el que por el tema de los corralitos hubo un contubernio, una asociación ilícita entre jueces, empleados de juzgados, abogados e incluso médicos que hacían estafas procesales para cobrar dinero a espaldas incluso de los amparistas. Esto lleva un tiempo porque se van anexando expedientes y demás. La cuestión es que cuando llega el momento de convocar a los imputados para prestar declaración indagatoria, las defensas realizan un planteo que se llama de prescripción de la acción. Para que la gente lo entienda, la prescripción lo que causa es el cierre de las causas por el mero paso del tiempo. Es decir, cuando el Estado no dio respuesta en un determinado periodo de tiempo, hay una garantía que es la de que ser juzgado en un plazo razonable para los ciudadanos de a pie, de decir, bueno, uno no está juzgado y sometido a un proceso indefinidamente. ¿De la cuánto diferencia, es en el caso de, no, depende general? del delito. Bien. La diferencia es que estos delitos de corrupción justamente no se tratan de delitos comunes, ¿no?, en los que un ciudadano de a pie comete alguna infracción al Código Penal. Se tratan de delitos en el que en general participan distintos, como bien ustedes adelantaban, distintos agentes del Estado, ¿no? Funcionarios que se sirven de su cargo para cometer ilícitos. Y esa es la diferencia en la que reside por qué sí para los delitos comunes tienen un tiempo, porque el Estado no puede dilatarse indefinidamente para investigar, y por qué, por mandato de la Constitución Nacional, ya explícitamente, que es la interpretación que hace la Cámara Federal, explícitamente desde el 1994, cuando incorpora el artículo 36, estos delitos dolosos, graves, que cometen funcionarios y que conllevan enriquecimiento, no pueden prescribir. Porque precisamente cuando estos funcionarios se encuentran en situación de poder, evitan que las causas avancen. Es decir, que recién cuando hay una retirada de ese poder, de la hegemonía del Estado, es cuando estas causas se reactivan, claro, como está ocurriendo en el día de hoy, ¿no? Sabemos ya de muchas causas en las que estuvieron cajoneadas, archivadas por muchos años, y la justicia empieza a colectar pruebas tardíamente. Eso obviamente atenta contra el éxito de la pesquisa, pero lo que dice este fallo es: el juez debe investigar, el juez se debe expedir, debe decir si es culpable o no es culpable, por qué delito debe juzgar y por qué delito debe pagar. Y eso no puede terminarse por el mero paso del tiempo en este tipo de delitos. Bueno, hay un caso que hay que destacar, el del juez Julio César Miralles. Claro, ¿no? Por ejemplo, ese que otorgó... Exacto, claro, bueno, ese es el caso sí. puntual, porque digamos, nosotros sabemos que los juzgados se expiden en causas puntuales. Lo que pasa es que es una Cámara Federal que está convocando, o de alguna manera está haciendo ejemplos, dando un antecedente muy importante para que el resto de los jueces, que son todos intérpretes de la Constitución, ¿no?, tomen la misma tesitura. Más allá de que hay proyectos de ley que deberían sancionarse para que quede explicitado también en el Código Penal. Pero digo, este caso, usted decía, el juez Miralles falleció en el medio del proceso, o sea que él no va a tener una condena, pero sí el resto, al menos van a ser indagados. Exacto, es que la discusión nace cuando los convocan a declaración indagatoria. ¿Cuántas causas se han caído antes de esto, crees? Porque en el caso de López, por ejemplo, Elisa hace 8 años que lo viene por eso, denunciando. Estas causas no están caídas. Las causas, por eso, ahora se reavivaron, digamos, estuvieron dormidas, se reavivaron. Lo que permite este fallo es tener la tranquilidad de que cuando se llegue a un determinado paso procesal, no se empiecen con estos tipos de planteos para matar la causa antes de que llegue una sentencia, ¿no? Los casos en que hubo muchos casos de los 90 que se terminaron, ¿no? María Julia, cuentas de Menem, intendente Grosso y demás. En esos casos hubo muchas sentencias que se truncaron por la prescripción, por el paso del tiempo. Este fallo viene a cuidar precisamente esto, ¿no?, con el artículo 36, que dice no pueden prescribir, no pueden ser indultados. Eso lo tienen que garantizar los jueces que son intérpretes de la Constitución. ¿Se podrían volver a abrir procesos? Sí, efectivamente. A ver, hay porque algunos cosas juzgadas procesos, sabemos que no, es algo de los que se quiere cambiar también al nuevo código. Claro, exactamente.
A ver, hay procesos que se cerraron con un simple archivo, desestimiento, que esos no van en contra del principio no bis in idem, ¿no? Es decir, que no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, Exacto. ni de la cosa juzgada. Es decir, que esos no habría inconvenientes. Después, hay procesos en que por ahí hubo sobreseimientos apresurados, totalmente infundados, como la de enriquecimiento ilícito de uno de los periodos del matrimonio Kirchner. Entonces, Sí. en esos casos habría que plantear lo que se llama una causa juzgada irrita, que también es otro avance en temas de anticorrupción. Es un avance pretoriano nuevo, pero que fundadamente ya hubo casos antecedentes en que se han reabierto aún con sentencia. Y también en ese sentido hay proyectos para avanzar legislativamente. Doctora, al ser un fallo de la Cámara de la Ciudad de La Plata, ¿tiene solo competencia en la provincia de Buenos Aires o se extiende para todo el país? No, es un fallo de la Cámara, pero Sí. federal Ajá. de La Plata. O sea, que está aplicando derecho federal, derecho nacional. Sin perjuicio de lo cual, digamos, la competencia la tiene para ese caso. Para ese caso, y claro. seguramente para todos los casos que caigan en esa misma, Sí, en esa sí. misma Cámara, porque ya los jueces hicieron maravillosos votos y fundados al respecto. Sin perjuicio de lo cual, como yo les decía, es un A ver. antecedente muy importante porque es una Cámara de segunda instancia, muy prestigiosa, y no está diciendo, bueno, hay que sancionar una ley necesariamente, les está diciendo a los jueces, nosotros tenemos el artículo 36 de la Constitución que nos dice que es imprescriptible, y nosotros somos intérpretes de la Constitución. Sí. Y más allá de los planteos que también son aplicables, de que digamos, la corrupción atenta contra derechos humanos básicos, ¿no? Del desarrollo social, la Constitución misma ya lo establece y los jueces deben aplicarla. ¿La ley del arrepentido tiene algo que ver o podría llegar a tener algo que ver en estos procesos para que se aceleren en casos de corrupción? No sé si se aceleren, es una discusión que también se está terminando de dar, en el que se brinda algún tipo de protección o Claro. beneficio a gente que tomó conocimiento y que por ahí de alguna manera participó en un rango más menor, como para que brinde información, ¿no? Sí. Son figuras nuevas que se están incorporando cuando nos estamos dando cuenta que el Estado se quedó muy atrás en este tema y la corrupción es un flagelo que nos viene azotando muy duro y viene generando, como ya creo que lo tenemos hablado, ¿no? Genera muerte, genera falta de desarrollo, atenta contra la institucionalidad, atenta contra la democracia, como dice la propia Constitución. Claro. Doctora, para entender, a ver, usted recién decía, todos aquellos casos que terminen en esta Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, obviamente se va a aplicar la decisión, este fallo que está generando tanta repercusión, o debería ser por lo menos. ¿Qué sucede con otros casos de corrupción involucrados integrantes del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, Sí. que caigan en otros juzgados, en otras cámaras? Bueno, precisamente, cada cámara, cada juzgado deberá expedirse. Lo que yo, por eso señalaba, los jueces, todos los jueces de todas las cámaras, de todos los juzgados, son intérpretes de la Constitución y deben aplicarla por encima de todas las normas que son de rango inferior. Por eso digo, es muy importante este fallo porque recalca que hay una norma constitucional que indica que esos delitos no pueden prescribir. Sin perjuicio de lo cual, para aventar cualquier tipo de dudas, lo más deseable es que se sancione finalmente la ley que declara imprescriptible los delitos de corrupción, y también el otro proyecto de ley que impulsa la doctora Carrió es el rango constitucional de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Eso sería lo más deseable para digamos, no dejar ningún tipo de dudas al respecto. Muy bien, doctora Stillman, muchísimas gracias. Gracias. Un cariño para la doctora Carrió, que Gracias, señora sabemos Prados. que se está recuperando, por Sí, sí, supuesto. esto la ha puesto muy, muy contenta. Y claro. Bueno, mejor así, claro está, para que se Gracias a apure la ustedes. recuperación. Muchas gracias.